Muy buenas tardes, jóvenes. Nuestra clase de hoy día nos corresponde nuestro segundo tema, que se denomina personas. Vamos a ir ya introduciéndonos de a poco en lo central de nuestra materia. Primer tema, generalizaciones. Segundo tema, ya tocando a las personas, que como van a ver, tiene muchísima importancia en nuestra vida diaria. Diremos que el derecho regula las relaciones nuestras en la sociedad, ¿verdad? De eso hemos hablado en el anterior tema. Para eso, para que el derecho se encargue de esas relaciones, es importante establecer que el destinatario del derecho son las personas. Nosotros, las personas. Y en ese sentido, decimos que las facultades jurídicas establecidas por el derecho necesitan la existencia de un titular que ejerza dichas prerrogativas. Quienes ejercen esas prerrogativas, por supuesto, que son las personas. En consecuencia también son sujetos del derecho las personas. En todos los campos, en todas las ciencias, si ustedes quieren, el centro de todo es el ser humano. Estamos buscando distintas cosas. Estamos tratando de hacer inventos, de creaciones, de esto, de aquello, en función del ser humano. Todo lo que es el centro de todo es el ser humano. Y eso no podía escapar a la ciencia del derecho. El centro de esta ciencia es el ser humano, en este caso, la persona. Desde ese punto de vista, es bueno hacer notar de que hablamos de personas dentro del derecho con algunas pequeñísimas restricciones dentro del concepto general que se tiene, digamos, por las personas, por los seres humanos. El derecho nos da ese concepto que pareciera que es un poco restringido. Y ese concepto indica que personas son todos los entes susceptibles de adquirir derechos y contraer obligaciones. Personas son todos los entes susceptibles de adquirir derechos y contraer obligaciones.
Entes, sí, somos entidades, somos entes. No solo nosotros, sino otras clases de personas. Por eso dice, son susceptibles de adquirir derechos y contraer obligaciones. Quiere decir que la condición esencial para ser considerado persona es tener aptitud o capacidad para ser sujeto de derechos. Aptitud o capacidad para ser sujetos de derechos. Y nos está indicando esto, que de repente hay algunos seres humanos que no tienen aptitud o capacidad para eso. Tal vez. Pero está también referido a las otras clases de personas. Estos entes pueden ser de existencia visible y de existencia ideal, también denominadas personas morales o jurídicas, esta de existencia ideal. Unas visibles y otras de carácter ideal, las personas. Y por eso es que tenemos este concepto que la condición esencial para ser considerado persona es tener aptitud o capacidad. En cualquiera de estas, de estos entes que sean de existencia visible o de existencia ideal. Esa es la condición primordial de las personas. Personas son todos los entes susceptibles de adquirir derechos y contraer obligaciones. Condición esencial es tener aptitud o capacidad para ser sujeto de derechos. Y aquí hemos entrado de lleno a que existen esas dos clases de personas. Las visibles y las ideales. Y junto, anexo a la persona, siempre se habla, siempre establece el derecho esto de la personalidad. Persona y personalidad. La personalidad es la aptitud que poseen las personas para llegar a ser titulares, de derechos y obligaciones. Si no han llegado a ser todavía, entonces tal vez no tengan eso que se llama la personalidad. Porque es una aptitud que poseen las personas para llegar a ser titulares de derechos y obligaciones. Eso es notorio en las personas ideales. Es mucho más notorio que en las personas visibles. La persona visible, ¿quiénes serán las personas visibles, no? Nosotros. La persona visible, también llamada física o natural, es el hombre, es la mujer. Es el ser humano. Y persona moral o jurídica de existencia ideal es aquella a la cual el Estado le atribuye características especiales. Persona visible,
persona moral, ideal, jurídica, las dos formas de las personas con las que y a las que el derecho regula. Personas jurídicas, no se olviden, y personas naturales, nosotros. Y hay unas personas morales o jurídicas, no, ideales. A estas personas morales o jurídicas es el Estado el que les atribuye características para ser eso, para ser personas. Conocemos, sabemos, convivimos con esas personas, claro que sí. La persona de existencia visible, la persona natural o física, le admite que todo ser humano tiene la personalidad jurídica. La persona física de existencia visible, la legislación admite que tiene la personalidad jurídica, por lo tanto, la plena capacidad de goce. Existencia visible. Pero no todas las personas tienen la posibilidad de ejercer por sí misma sus derechos. Por motivos de su edad o también de sus facultades mentales. O sea, que no tienen capacidad de obrar, aunque puedan gozar plenamente de sus derechos. Capacidad de obrar. Entre nosotros hay personas que pueden gozar y disfrutar por sí mismos esos derechos. Hay otras personas entre nosotros que tienen todos los derechos, pero no pueden disfrutarlos por sí mismos esos derechos. Por sí mismos. No pueden hacer muchos actos en la vida porque son menores de edad. Otros porque no tienen la capacidad mental. Tienen algunas discapacidades mentales. No pueden disfrutar de esos derechos que tienen. Y por ello se presenta que es el Estado el que tiene que proteger a esas clases de personas. ¿Sí? Por eso se habla de la distinción entre que una persona física tenga la posibilidad, en principio, de la plena capacidad de goce. Quiere decir, esa capacidad de goce quiere decir que pueden adquirir derechos, conservarlos o disponer de ellos. En contraposición de las que no pueden ejercer por sí mismos esos derechos. Esto implica incapacidad de obrar.
y por lo tanto, si tienen esa incapacidad de obrar, debe estar y está protegida por el Estado para que no puedan dejar de gozar de sus derechos. Por eso las protege el Estado. Porque son personas que tienen todos esos derechos, tienen que gozarlo, pero no lo pueden hacer de manera directa. Entonces el Estado las protege a esas personas precisamente por su inexperiencia. No llegaron a la edad correspondiente, son inexpertos todavía. O su estado mental. Ese estado mental no les permite disfrutar en la sociedad de esos bienes, sino a través de otras personas. Nos estamos ya figurando de lo que estamos hablando, ¿verdad? Allí es que aparecen los padres o tutores del menor, los que tienen todos los derechos pero no los ejercitan por su inexperiencia, por ser menores. Entonces los padres son los que actúan a nombre de ellos para que puedan disfrutar de sus derechos. Un menor no puede hacer un contrato para comprar, digamos. ¿Quién actúa por ellos? Los padres o los tutores. Unos menores no se pueden casar, no pueden contraer matrimonio. ¿Por qué? Porque son menores. Si esos menores van a realizar ese acto matrimonial, aparecen los padres, que son los que en realidad dicen el sí, porque son incapaces para ejercer por sí mismo esos derechos, por su inexperiencia, por su corta edad. En consecuencia también, los que tienen disminuido su capacidad mental tienen que estar protegidos por el Estado. El enajenado mental también se le asigna un tutor, el que va a hacer el enajenado mental disfrute y goce, sobre todo goce de sus derechos que tiene. Por eso decimos que a unos y otros, a los que no tienen experiencia, los que tienen alguna incapacidad mental, el Estado sí los va a proteger. Y lo protege a través de eso que ustedes han escuchado o escuchan siempre, el Ministerio Público. El Estado les asigna al Ministerio Público la posibilidad de protegerlos a aquellos que tienen inexperiencia y a aquellos que tienen algunas discapacidades mentales. Porque hay muchos que tienen discapacidades físicas, pero nada más se puede manejar por sí mismos, digamos, en todos sus derechos. No podrán andar, no podrán movilizarse, pero tienen toda su capacidad mental intacta y pueden disponer de sus derechos y de sus obligaciones, etc.
La criatura humana, la criatura humana, recibe la personalidad desde su nacimiento. Nacemos y adquirimos inmediatamente la personalidad por disposición de las normas legales. No solamente desde su nacimiento, también puede recibir esa personalidad desde su concepción. Siempre y cuando nazca viva y viable. Esa es una condición para que adquiera la personalidad desde la concepción. Que esa criatura nazca viva y viable. Para nacer viva, basta que la criatura haya respirado. Basta que la criatura haya respirado. Y para nacer viable, la criatura debe tener los órganos esenciales de la existencia. Y eso nos habla de que todo esto está implicado en el derecho, en las normas legales. Porque pueden fijarse que la criatura nació viva, respiró, puede morir inmediatamente. Si tuvo eso, ya puede que le hereden a esa criatura, que le hereden sí. Un niño, una niña recién nacida puede tener ya bienes que le han adjudicado al nacer, que si yo, sus abuelos, no sé qué, tanta gente. Les han donado. Y en consecuencia se murió inmediatamente de nacer, respiró y tenía todos los órganos de la existencia. Ha tenido la personalidad, y teniendo la personalidad tiene el uso, el goce de todos sus derechos. Y esos derechos los puede transmitir, como los transmitimos. Todos esos derechos cuando nos morimos pasan a nuestros herederos. Los herederos de la criatura recién muerta, pues son sus padres, de cajón. Entonces, de eso estamos hablando. De que recibe la personalidad desde su nacimiento o incluso desde su concepción. Y en función a eso, al tener la personalidad, pues tiene el derecho de gozar de tantísimos derechos, como por ejemplo el derecho a la identidad. Está en el vientre materno, pero tiene derecho a la identidad ya, por esto que acabamos de decir. Y de ahí, en la vida diaria, sabemos y conocemos de que algunas personas, algunos hombres, por cualquier circunstancia, vienen y le hacen un reconocimiento a su hijo que está todavía en el vientre. Ya está llevando el apellido, ya tiene identidad sin haber nacido, por esta situación de la personalidad. A veces los padres, o el padre en este caso, abandona a la mujer que está encinta, que está en estado de gestación, nos gusta decir que está embarazada. Si sucede eso, está dejando una criatura en el vientre de la madre y sin haber nacido puede venir y reconocerla a la criatura, darle su apellido
para que pueda gozar de todos sus derechos. Gracias a la identidad que se le está otorgando. La criatura humana entonces recibe la personalidad desde su nacimiento o incluso desde su concepción. La personalidad. ¿Qué es la personalidad? ¿Se acuerdan? Es la aptitud que poseen las personas para llegar a ser titulares de derechos y obligaciones, para llegar a ser titulares de derechos y obligaciones. ¿Cuándo se acaba la personalidad? La muerte. Solamente la muerte pone fin a la personalidad. Es importante este hecho. La muerte es importante. Cuando se mueren las personas, hay otras que van a tener que gozar de tantos derechos por la muerte de unas personas. Y eso se tiene que acreditar, se tiene que demostrar que ha muerto para gozar de los derechos. Por ejemplo, los derechos a la herencia. ¿Cómo se demuestra ese hecho llamado muerte? A través de documentos, a través de papeles. Los papeles, los documentos, por ejemplo, del médico que atendió el último suspiro del ser viviente. Se llama certificado de óbito, el que da el médico. Con eso, con ese documento uno se puede ir ir donde la autoridad para que le entregue el certificado de nacimiento. Perdón, de defunción. Con el certificado de defunción uno puede, porque es un documento oficial, uno puede realizar todos los actos que tengan que ver con los derechos que tienen las personas que se registran con esa defunción. Sus padres, sus abuelos, sus tíos, sus hermanos, los que tengan calidad de herederos. Saben ustedes que con esos documentos se han hecho grandes estafas, ¿no? ¿Verdad? Se falsifican los certificados de defunción para ser herederos, falsifican esos documentos para cobrar cantidades enormes en las aseguradoras. Han asegurado su vida, tienen determinado monto y muestran que ya falleció fulano de tal y van cobrando lo que tenían en las aseguradoras. Eso se ve casi en la generalidad de los casos de nuestros medios, pero también, digamos, nos los amplían y nos dan con todo lujo de detalles, ¿no? Hasta en esas actuaciones de las telenovelas, ¿no? Que se andan peleando por las herencias, por las no sé cuánto, todas esas metanas, digamos, que se ven en la televisión. Pero el hecho real es ese, de que a la desaparición de una persona, a la terminación de su personalidad con la muerte, se generan otros derechos de las personas que sobreviven a esa muerte de esa persona, de esa personalidad. Las famosas herencias, los famosos herederos. Importante que tengamos presente eso en todos los actos de nuestras vidas, digamos. Que tengamos algunas ideas, digamos. No vamos a conocer todo eso al dedillo, porque eso de repente lo conocen al dedillo los profesionales del área, digamos. Pero nosotros en el ejercicio profesional y en el ejercicio de nuestra vida diaria debemos entender mínimamente estas características de la persona y de la personalidad.
Pues bien, vamos a ver eso que se denomina atributos de la personalidad. Las personas físicas o naturales, nosotros somos naturales, ¿no? Hasta que por ahí de repente va a parecer que tengamos unos compañeros en clase que sean robots, digamos, tal vez, quizás, ¿no? Entonces ya eso no van a ser naturales, sino artificiales, ¿no? Entonces las personas físicas o naturales como nosotros tienen conferidos los llamados atributos de la personalidad. Son atributos nuestros, los tenemos, los poseemos, innegablemente. Nadie puede estar caminando por esta tierra en su condición de persona física natural que no tenga estos atributos que vamos a nombrar. El derecho entonces le ha concedido atributos a la personalidad, que son nombre, domicilio, estado civil y capacidad. Esos son los atributos de la personalidad. Nombre, domicilio, estado civil y capacidad. Verifiquemos, veamos el primer atributo que hemos nombrado. Nombre. ¿Se les ocurre pensar que haya alguien que camine por este mundo que no tenga nombre? Por eso es un atributo. Por eso el derecho a la ley exige que las personas tengan nombre. Porque el derecho está organizando a la sociedad. Y si alguien no tiene nombre, digamos, ¿cómo, o si no tuviéramos nombre, cómo sería este mundo? Pues caótico, ¿no? Inconcebible, digamos. Todas las personas tienen que tener nombre. ¿Qué pasa con el nombre? El nombre nos identifica en la sociedad. Esa es la esencia de la identificación de las personas. ¿Cuántos somos pues, en el mundo? 7.000 millones, ¿cuántos? No me acuerdo. Millones de habitantes. 11 millones de habitantes en Bolivia. Todos tienen que tener nombre. Entonces, en la sociedad nos identificamos a través del nombre. Sí, hasta los perros tienen nombre. Los perros tienen nombre. ¿Cómo no vamos a tener nombre nosotros? Y les hago esta comparación, pues por supuesto, porque resulta que en los primeros tiempos de Bolivia, en donde no existía comunicación de ninguna naturaleza, donde no existían vías de comunicación, donde costaba trasladarse de un lado al otro. Claro, había personas que estaban sin nombre, legalmente hablando.
porque no habían podido registrarse a los centros urbanos, tal vez, ¿no? De un centro urbano a otro que queda distante. Imagínense, hace unos 70 años, trasladarse de Santa Cruz a Montevideo, creo que eran 6 días. Hoy no, ¿no? Hoy en media hora ya uno está en Montevideo. Entonces, la ley ha determinado siempre de que las personas tienen que tener nombre. Tener nombre quiere decir estar registrado en los registros públicos del Estado. Así se van a identificar a las personas, así sabes que tienen nombre. Yo puedo tener nombre Juan Pérez Urdinea, pero nunca fui al registro público, al servicio del Estado. Entonces, soy Juan, pero para la ley, para el derecho, no he nacido todavía porque no he ido al registro. Tengo 90 años y no he nacido. A veces, cuando mueren, recién acreditan que han nacido cuando ya están muertos, para los efectos de los trámites de los papeleos a la muerte de las personas. Decía la ley desde el año 1939 del siglo pasado que las personas tienen que registrarse dentro de los 15 días de nacido. Difícil que en los 15 días de nacido se vayan registrados. De repente, en las ciudades, en los centros de las ciudades, en esos tiempos, digamos, cuando había el desembarazo, cuando nacían las criaturas, las madres tardaban 3, 4 días todavía en cama, porque eran otros tiempos, ya, en donde las personas no tenían todas las fortalezas, digamos, ni las proteínas que hoy tenemos, y todas esas cosas, digamos, que hacen posible la recuperación rápida de los ciudadanos. Entonces quedaban en cama de 3 a 4 días. Hoy nace la criatura y comienzan las mamás a andar, porque ha adelantado la ciencia, la medicina, etc. Entonces le daban 15 días para registrarse, no podía, pero si estaban, digamos, alejados de los centros urbanos, en el campo, qué sé yo, no se registraban, porque pasaron los 15 días, pasó el mes, pasó el año, pasaron los años. Las personas no se registraban, aunque venían, ¿no? en los familiares, Juancito, ¿no? Juan, tenía nombre, pero para la ley no había nacido, porque no se había registrado. El registro, el nombre es obligatorio, lo vamos a ver enseguida, tenía que estar registrado para que se acredite que tiene nombre. El nombre posee unas características. Esas características son 4. Uno que es inmutable. El nombre es inmutable, salvo que lo disponga una autoridad. 2, está fuera del comercio. 3, es inalienable e imprescriptible. Y 4, es obligatorio. Es obligatorio. Yo he pensado siempre que el 1 debería ser lo obligatorio y después, ¿no? Lo inmutable, que está fuera del comercio y que es inalienable e imprescriptible. Bien, el nombre es inmutable y no se lo puede cambiar a voluntad. No se lo puede cambiar. Porque se desorganizaría la vida en la sociedad por tantísimas cosas. Se puede cambiar si lo determina una autoridad judicial. Y para hacer ese cambio hay que justificarlo. ¿Por qué se está haciendo?
No se puede decir, ¿sabe? Quiero cambiar mi nombre por feo. No, no se puede hacer eso. No, nadie se lo cambia por eso. Ya lo tuvo, se lo pusieron sus padres y se acabó, ¿no? Es decir, el nombre no se puede cambiar a voluntad de las partes. Hay algunos justificativos, sí deben haber hartos justificativos, pero hay que demostrar esos justificativos para poderse cambiar de nombre. Hay algunas situaciones que son media raras, ¿no? No son un cambio de nombre, pero son alteraciones del nombre. Últimamente se acostumbra a ponerle a los nacidos una cantidad de nombres. A las niñas le ponen 3 y 4 nombres, ¿no? A decir a Fernanda, Olga, Katy, ¿no? De los apellidos después, ¿no? Acostumbradas a ver las telenovelas venezolanas, ¿no? Daniela, Enriqueta, Carolina, ¿no? Esos gritos en esas telenovelas, ¿no? Y resulta que le pones el nombre con 4 cosas, con 4 nombres evidentes, y la vas a ir le, le va a tocar registrarse en el librito, en el kinder, y allá le ponen el primer nombre, ¿no? O de repente los primeros nombres, me gusta un milagro, y en secretaría de los colegios, de los kinder, dicen, no, está bien. Y de ahí para adelante, esa criatura, ese niño, va a seguir forever con esos 2 nombres, no obstante de que se registró con 4 nombres. Va a salir de bachiller y le van a dar el certificado de notas para obtener su título de bachiller y va a aparecer con 2 nombres. Si le dicen para obtener el título de bachiller, le van a decir, tráigame su cédula de identidad, y en su cédula de identidad está con 4 nombres igual que en su certificado de nacimiento. Tamaño problema. Tiene 4 nombres, y en el colegio tiene 2. ¿Qué es otra identidad? Uno que tiene 4 nombres y otro que tiene 2 son personas distintas. Sí, claro. Entonces, ahí hay que hacer algún pequeño trámite. Felizmente lo hacen de manera administrativa para solucionar esos problemas a estas situaciones. Pero en el ámbito fuera de esto que he nombrado, pues es eminentemente judicial. Es la autoridad judicial la que tiene potestades para hacer mutable el nombre de las personas. Entonces el nombre es inmutable, salvo la participación de la autoridad judicial. Dos, está fuera del comercio. El nombre no se compra, no se vende. Está fuera del comercio. Uno se lo pone. Hay algunos tratadistas del derecho que dicen que hay una variante del nombre, como son los seudónimos, esos que se utilizan por los escritores, por los artistas, por los pintores, etcétera, digamos, que utilizan un seudónimo, o los periodistas, digamos, que están escribiendo y no ponen su nombre sino un seudónimo. Ese seudónimo, dicen estos autores, tal vez pueda entrar de alguna manera y uno puede ir a solicitarlo que lo hagan en el seudónimo porque es famoso, por no sé qué más cosas. Cuando están en vida, por supuesto, ¿no? Con esos seudónimos. Pero es una elucubración de esos tratadistas, digamos.
En los hechos, en nuestros países todo el mundo se pone el nombre que le da la gana, sin ir a pedírselo o que alguien se lo, se lo otorgue bajo venta. No. Hay algunos estados en el mundo, creo que en algunos pueblos, por ejemplo en España hay algunos pueblos que la limitación es que los nombres tienen que ser nativos, nada más. Es una exigencia en algunos pueblos de España, digamos. Es lo que no más conoce. De repente en algunos otros estados del mundo, claro, no. En Bolivia no. Aquí nos ponemos los nombres que nos dan la gana, los que podemos para nuestros hijos. Brad le ponen a los niños ahora. Brad. No, Brad. Incluso hay algunos que le ponen el nombre con los dos nombres, Brad y Pitt. Brad Pitt. Mercado. ¿No? Y así. Shakira. Resulta que Shakira también es un seudónimo. Los artistas se ponen tan seudónimos. Ella no se llama Shakira, tiene otro nombre, ¿verdad? Eso lo saben ustedes mejor que yo. Entonces no está en el comercio humano. Sencillamente no está en el comercio humano. No se puede comprar, peor vender los nombres. Eso es una característica, ¿no? Y tres, tenemos que es inalienable e imprescriptible. Si a alguno se le ha ocurrido leer la Constitución Política del Estado Boliviano, va a ver que estas dos palabras están insertas en alguno de los artículos de esa Constitución para referirse a los recursos del subsuelo. Los recursos del subsuelo son del dominio directo, inalienable e imprescriptible del Estado boliviano. Todas las riquezas del subsuelo, mineralógicas o hidrocarburíferas, por ejemplo. El nombre es inalienable. Inalienable, inenarejable, inalienable, que no se puede enajenar. Inalienable. Proveniente de una palabra latina que se llamaba jus alienandi, derecho de enajenar. Entonces, es inalienable porque no se puede enajenar, porque no se puede vender, porque no se puede transferir el nombre, que viene a complementar lo que hemos dicho que no está en el comercio. Y es imprescriptible, dura forever. Imprescriptible, no prescribe nunca, el nombre no va a acabarse nunca. Se sigue llamando Simón Bolívar, se sigue llamando Simón Bolívar, se van a seguir llamando siempre, para efectos familiares, para efectos de derecho, para efectos de reconocimiento, el nombre no va a prescribir nunca. Y por último, ¿qué es obligatorio? Nadie, persona física o natural puede andar por este mundo sin nombre, porque el nombre es obligatorio. Lo dispone el Estado que sea obligatorio. A ver, quiero hacer esto, vengo aquí a me permitan hacer eso. ¿Y qué te llamas? No tengo nombre, imagínense. Si el nombre es obligatorio. Todo el mundo tiene que tener nombre. Sencillo. Porque si no, no habría vida organizada en la sociedad.
ejercitar nuestros derechos y para cumplir nuestras obligaciones, para nuestro relacionamiento entre las personas. Es así. A veces, por ser tan obvio, no le damos sin importancia para cada uno de nosotros. Cuando descubrimos esto de que está en el derecho, digamos, seguramente le vamos a prestar más atención a esto de las personas físicas o naturales. Este es solo un atributo, el nombre. Tiene más atributos, la persona física o natural, ya lo dijimos, tiene más. El nombre y también tiene otro atributo que se llama domicilio. ¿Qué es el domicilio? Es también con lo que se nos identifica en la sociedad. Es un lugar, el domicilio es un lugar donde se desempeña, donde vive la persona, es donde se es apto para el ejercicio de los derechos y también de las obligaciones. El domicilio cumple una enorme función en la sociedad. Ustedes saben que pueden haber 500.000 Juan Pérez. Pero 500.000 diferenciales se va a poder identificar por el domicilio. Entonces, de gran importancia el domicilio en nuestras sociedades. ¿Ya? Domicilio es un lugar que está como asiento para la realización de algunos actos jurídicos. Domicilio. Nos están preguntando por nuestro domicilio. Voy a buscar trabajo, voy a hacer no sé qué cosa, voy a esta actividad, voy a esta otra. ¿Y dónde hizo? ¿Cuál es su domicilio? Porque es importante para nuestras relaciones en la sociedad. ¿Saben qué? Creo que hasta los cachuquines tienen domicilio. ¿Lo conocen a los cachuquines, no? Están de drenaje. En su domicilio, donde el cuarto puente del canal sur, el tercer puente del canal sur. Los policías, este es un acto de los cachuquines. Hay que ir a buscarlo, ¿dónde? Se van a los puentes de los canales. Este ciudadano ha cometido un delito. ¿Dónde lo encontramos? A ver, revisemos. Este tiene su domicilio en la calle Resbalón, esquina Porrazo. 666, el número del diablo. Para eso sirve el domicilio, para la ubicación de los seres humanos en el ejercicio de derechos y obligaciones. Por eso es una exigencia en el documento de identidad de tener domicilio. ¿Qué te llamamos? Tal. ¿Cuál es tu domicilio? ¿Qué te importa? Tanta pregunta. No, señor, hay que poner. Hay que tener el domicilio en su documento de identificación, porque es parte de la identificación de la persona. Si el domicilio también fuera caótica la vida de nuestra sociedad, caótica, porque no tendríamos referencia para el ejercicio de nuestros derechos y el cumplimiento de nuestras obligaciones. Te debo $10.000, te lo voy a pagar en 6 meses. ¿Dónde voy? Te lo pago a mi domicilio, pues anda.
es parte de nuestro relacionamiento entre las personas. Te voy a entregar este trabajo. ¿Dónde te lo entrego? ¿En qué domicilio? Está previsto en nuestras normas legales el domicilio como algo importante para nuestras relaciones. Porque de eso se trata el derecho de regular las relaciones de las personas en sociedad. El domicilio está pues facilitando la individualización de las personas también, por supuesto, así como los nombres. Y tiene una gran importancia en los aspectos de seguridad del Estado, jóvenes. En los aspectos de orden policial, digamos. No solo en los otros de ejercicio de derechos, sino también en estos, que tienen gran importancia para la seguridad de las personas, para la seguridad del Estado. Los domicilios, cuando uno se los cambia, uno debería ir y decirle a la autoridad, ¿sabe qué? He cambiado de domicilio. Nunca hacemos eso. Nos los ponemos en la nueva sede o lo que sea y todo el mundo le damos, pero a la autoridad no le damos ese dato. En otros países sí le dan ese dato. Cambian de residencia, cambian de domicilio, cambian de morada y van y le dicen. Y el Estado a través de sus oficinas sabe que se ha cambiado de domicilio. Por su gran y enorme importancia en la sociedad. Se conocen 4 clases de domicilio. Se conoce el domicilio real, el domicilio de origen, el domicilio legal y el domicilio especial. El domicilio real es el que tenemos todos nosotros, digamos, que lo hemos asignado, designado en nuestros documentos, allí donde tenemos nuestra principal residencia, donde tenemos nuestra principal actividad. Aquí siempre se presenta este dilema, ¿no? Cuando es difícil la identificación de esa persona, se le va a dar el domicilio donde tiene su principal actividad. Puede tener 2 o 3 actividades, entonces allí su principal actividad es el que va a ser su domicilio. La principal actividad de los estudiantes en tiempos de actividad presencial es la universidad. Es el campus universitario, son los módulos de la universidad. Porque allí pasa su mayor parte del tiempo. Esa es su principal actividad. Otros deben tener 2 o 3 trabajos. En un lado trabajan 2 horas, en el otro trabajan 4 horas, 3 horas, donde trabajan más tiempo, allí es su principal actividad. Y allí van a ir a buscarlo para el ejercicio de sus derechos y para el cumplimiento de sus obligaciones. Al cumplimiento de las obligaciones siempre le andamos dando vueltas, ¿no? ¿Verdad? Entonces hay un domicilio y para no darle tanta vuelta viene la autoridad y lo busca uno ahí en ese domicilio. He venido a buscarle para que usted de una vez le pase atención a su hijo, no importa que sea estudiante de la universidad, porque tiene obligación de, porque usted no da los datos. Entonces vienen y lo buscan a la universidad a algunos padres desnaturalizados, ¿no?
donde la persona pasa su principal actividad, no se olviden. Donde pasamos nuestra principal actividad, allí donde vivimos, donde tenemos nuestra morada, nuestra residencia normal y corrientemente. Eso es lo que le ponemos siempre en nuestra cédula de identidad. Todos tenemos eso. Y a veces ni siquiera se cumple eso, ¿no? Que está en el documento. Deberíamos pasar más tiempo allí donde dice nuestra cédula de identidad. ¿Dónde vivo? Vivo allá, en la punta de un cuerno. Pero a la punta de un cuerno llego a las 4 de la madrugada. He salido de la universidad, nos vamos a los karaoke, salimos a las 4 de la mañana, 3 de la mañana, y hasta que llegamos a nuestra casa son las 5. Dormimos una hora, nos salimos y nos vamos a la universidad. Y sin embargo, nuestra cédula de identidad dice que allí es nuestro domicilio porque tenemos más permanencia en el tiempo. Por eso, ante esta evidencia, la ley y el Código Civil ha establecido que es allí donde la persona pasa su mayor tiempo, donde desarrolla su principal actividad. Estudiar 4 o 5 horas en la universidad es una principal actividad, seguramente. ¿Ya? Domicilio real es ese del que estamos hablando. El domicilio de origen es un domicilio que ha estado perdiendo vigencia. Ya no es tan utilizado como en tiempos pasados. En tiempos pasados se utilizaba mucho el domicilio de origen por las incomunicaciones, por las dificultades de las comunicaciones. Entonces uno quería saber el domicilio de una persona y desconocía su domicilio real. Pero de repente uno pudo haber conocido su domicilio de origen. ¿Cuál es el domicilio de origen? Es el lugar del nacimiento de la persona siendo el domicilio de sus padres. Ese es el domicilio de origen de la persona. El domicilio de sus padres al momento de que uno nace. Entonces, no sé cuál es su domicilio real, pero de repente su domicilio de origen vamos a saber. Y se van al domicilio de origen. De repente ya no está ahí con el domicilio de origen, pero le van a señalar, le van a indicar dónde está su domicilio real. Y se van a poder cumplir las cosas establecidas en la voluntad de las personas o en la determinación de las leyes. Tío Rico MacPato le quiere regalar unos $2 millones a sus sobrinitos, los patitos. Le dice, vayan a dejarle los $2 millones a mis sobrinitos. Le dice, ¿y dónde vamos? Y se lo dejamos en su domicilio. Es que no conocemos su domicilio. Yo tampoco. Hace tiempo que no sé de mis sobrinitos. Pero saben que sé dónde es su domicilio de origen, ¿por qué no se van allá? A través de eso van a poder dar con el domicilio real, tal vez. Se utilizaba mucho en tiempos pasados. ¿Por qué? Por las comunicaciones jóvenes, por las incomunicaciones jóvenes. Hoy ya no se necesita mucho, ¿no? Textil, un clic y se acaba el asunto. Digamos, vamos a llamar a Tanganica, pues, ¿no? Nos comunicamos con Tanganica en menos que canta un gallo. Y así nos hemos evitado el problema de no saber el domicilio real de las personas. Antes no sucedía eso. Por eso les digo que ya no tiene mucha vigencia este domicilio que se llama el domicilio de hoy, que era utilizado en los tiempos pasados. Hoy tendrá pequeñísima vigencia ya. Domicilio legal. Este domicilio es un lugar
está señalado, que está establecido por la ley, por la norma legal, por la autoridad. El domicilio real es voluntario, no lo ponemos donde sea, digamos. Lo establecemos donde sea porque es a mi voluntad. No es como el nombre que es obligatorio, no, aquí es a voluntad tener su domicilio. El domicilio legal se lo establecen las autoridades, están establecidos en las normas. ¿Para quiénes son los domicilios legales? Para aquellas personas que están cumpliendo funciones en el Estado central, en el Estado gobernación, en el Estado municipio, en el Estado cantón, etc. Esas personas tienen un domicilio legal. Ese domicilio es temporal. No tienen ese domicilio mientras duren en sus funciones. Lo voy a demandar al alcalde municipal de Santa Cruz de la Sierra. ¿Dónde voy a ir a buscarlo? A su domicilio legal. ¿Dónde? En la alcaldía municipal. Porque voy a demandar a ese funcionario público. Voy a demandarlo al gobernador, voy a ir a la gobernación, a buscarlo al gobernador, porque reside en la gobernación. Voy a demandarlo al presidente de la República. Tengo que irme al Palacio del Pueblo, ya no al Palacio Quemado. Porque allí reside, tiene su domicilio el presidente de la República y así. Voy a demandarlo al general Requete Bruto, ¿no? ¿Dónde? De la 8ª División de Ejército. Entonces tengo que ir a las oficinas de la 8ª División de Ejército. Domicilio legal, el que le asignan las normas legales. El presidente de la República tiene su domicilio en el Palacio del Pueblo. Y las otras autoridades en cada uno de sus asientos oficiales. Temporal, porque dejan de ser autoridades y vuelven a su domicilio real, ¿no? Mientras dure la función, tienen domicilio legal. Para el cumplimiento de sus derechos, para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, hombre? ¿Qué ha pasado? Bien, ¿me escuchan? Claro que sí. Y tenemos el domicilio especial. Este domicilio es un domicilio que se establece entre dos personas, entre dos partes. Generalmente, para el cumplimiento de obligaciones, generalmente para el cumplimiento de obligaciones. En alguna situación, en algún caso, para
para el ejercicio del derecho, pero básica y sencillamente para el cumplimiento de obligaciones. Las partes, las personas, establecen ese domicilio especial. No es designado por la autoridad, no es a voluntad de una sola, sino en concomitancia entre dos partes. Para cumplir obligaciones, sí, para cumplir obligaciones. Qué sé yo, viene un amigo, viene alguien y dice, oye, me prestas unos quintos. ¿Cuánto crees? Necesito unos $2.000. Me voy a negar, no le voy a decir que no tengo, no, pero sí, yo sé que tenés, ¿por qué no me prestas? Por lo menos préstame $1.000, lo necesito. De repente me va a convencer, me convence y le digo, bueno, te voy a prestar estos $500. ¿Y cuándo me lo vas a devolver? Ah, no, te lo voy a devolver aquí a 15 días, te lo voy a devolver aquí un mes. ¿Y dónde voy y te pillo? Pues a vos nunca se te pilla, no se sabe de tu domicilio. Vos, se dice de vos que vos sos uno de esos que pagan mañana, tarde o nunca. Y te voy a prestar, pero tengo que asegurarme. Vamos a hacer un documento y en ese documento vamos a poner un domicilio que tenés que cumplirlo. Y que si no lo cumplís vas a tener problemas. Domicilio especial para el cumplimiento de la obligación del tipo al que le voy a dar plazo. Es un ejemplo, pueden haber tantos otros. Ya, muy bien. Hacen el documento y le dicen su domicilio a partir de aquí a 15 días. Su domicilio va a ser las oficinas de la FELCC. Ahí en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, ahí va a ser tu domicilio. Entonces vos vas a tener que asistir allá y demostrar que has pagado para que no te vayan a meter en juicio y te vayan a meter preso. ¿Qué está sucediendo? El ciudadano que se ha comprometido está renunciando a su derecho. Ese derecho que se llama el derecho al domicilio, a que vayan a su domicilio real y lo busquen para decirles que están haciendo un proceso judicial. Renuncia a eso y a renunciar a eso está estableciendo un nuevo domicilio. ¿Dónde? En las oficinas públicas. Ahí en la FELCC, ahí en la Fiscalía, allí en la Corte de Justicia, etcétera. Y ya el ciudadano sabe que ha renunciado a su derecho al domicilio real y tiene un domicilio especial que sí o sí tiene que cumplirlo, o si no va a tener problemas de orden judicial. Lo van a meter preso, le van a embargar vivienda, lo que sea, porque no ha cumplido. Y ya tiene un domicilio especial para ese compromiso. Solo para ese compromiso. Estos entonces son las clases de domicilios establecidas en nuestras normas jurídicas. Caracteres de este domicilio. Se tiene que, un carácter es que es voluntario, que es mutable y que es inviolable y que es necesario. Una de estas características es tremendamente importante, tremendamente importante. ¿El domicilio es voluntario? Sí, porque uno lo pone el domicilio. Allá en la calle Rebalón, esquina Porrazo, o allá en el Anillo 26.
o allá en el estadio de los palitroques, a voluntad de las personas. Cada quien pone su domicilio. Entonces, el domicilio es voluntario. ¿El domicilio es mutable? Sí, el domicilio es mutable, no como lo que dijimos anteriormente, que el nombre es inmutable. No, es mutable. Lo puedo cambiar. Hoy estoy aquí, mañana allá. Lo que pasa es que cuando cambiamos el domicilio, digamos, nos cuesta ya decirle, ¿sabes? Tengo otro domicilio de autoridad para cualquier cosa, para la regulación de la sociedad, uno tendría que ir como un miembro de un país civilizado, decirle, tengo otro domicilio, regístrenmelo. No lo hacemos. Solo hacemos eso cuando tenemos algunos asuntos, digamos, en las oficinas públicas, cuando vamos a prestar plata, cuando no sé qué cosa, digamos. Este es su domicilio, no, ya no es ese mi domicilio, tengo otro. Ay, ¿por qué no está en su carnet? No sé qué. Deberíamos hacer eso, ¿ya? El domicilio es inviolable, de eso quería decir. El domicilio es inviolable. Esta es una determinación del Estado para preservar la individualidad de las personas, para garantizar sus derechos individuales, la inviolabilidad del domicilio. Una de las cosas demasiado importantes que tiene el ser humano, que tiene la persona. Nadie se te puede entrar a tu domicilio, a tu casa, sin tu permiso. Nadie. Quiero entrar a tu domicilio, no puedes entrar, no, te voy a agarrar a patada, voy a tumbar a fuerza. Violación del domicilio, delito gravísimo. Entonces el domicilio es inviolable. Así como las comunicaciones, las cartas antes eran inviolables, no se podía abrirlas porque se trata de la intimidad de las personas. Eso no se puede violar. Cuando alguien quiere entrar a tu casa sin tu permiso, tienes que rechazarlo porque tu domicilio es inviolable. ¿Cuándo lo puedes dejar entrar? Cuando solo está autorizado por una autoridad competente. Me ha mandado el gobernador quiero entrar. No, señor. El gobernador no es autoridad competente para entrar a tu domicilio, para violar tu domicilio. Me ha mandado el alcalde municipal, vamos a entrar. No puede el alcalde municipal dar órdenes para violar mi domicilio. Entonces, es una autoridad competente. ¿Quién es la autoridad competente que se puede entrar sin tu permiso? El juez, el único. El único que tiene potestades para entrar a tu domicilio sin tu permiso, con una orden del juez. Seguramente porque allí en las mesas del juez hay un proceso judicial, etcétera, entonces él puede hacer eso. Ni siquiera los del Ministerio Público, ni siquiera los fiscales deberían hacer eso. Yo sé que lo hacen, pero no deberían hacer eso, porque no son los competentes. Ellos, si quieren hacer eso, tienen que traer la orden de la autoridad judicial, del juez. No es por propia autoridad, no, sino por la determinación de la autoridad judicial. El domicilio es inviolable. Querer entrarte sin mi permiso, pues agarro, ¿no? Una mano de tacú y le planto para que no pase, porque no trae orden de ninguna autoridad y está haciendo abuso por ingresar a mi domicilio. Es inviolable, le repito.
en la vida diaria de nosotros los ciudadanos tenemos que entender eso, digamos. La gente que no sabe, que desconoce, la gente pobre, etcétera, sin mucho conocimiento, sin mucho estudio, se deja atropellar y se dejan violar el domicilio que es inviolable. Y por último, hemos dicho de que es necesario. Claro, ya lo entendemos, ¿verdad? De que el domicilio es necesario para vivir en sociedad. Es necesario. Para vivir organizadamente es necesario el domicilio. No se podía también entender las relaciones de las personas en sociedad sin tener en cuenta el domicilio. Entonces es necesario que entendamos que ese domicilio tiene esa característica. El domicilio es necesario para vivir en esta sociedad. Atributos de la personalidad. Nombre, domicilio. Tenemos el estado civil de la persona como otro atributo de las personas, de la persona. Física o natural. Atributos de la persona física o natural. El estado civil de las personas. Tenemos nombre, tenemos domicilio y también gozamos del estado civil de las personas. El estado civil de las personas. En ese orden, se habla de que las personas, en primer lugar, son solteras, son casadas, son divorciadas y son viudas las personas. El estado civil de la persona. Eso es importante en el desarrollo de nuestras interrelaciones personales, claro. Eso es importante dentro de la sociedad, claro. Podemos tener mayores derechos o menores derechos dependiendo del estado civil. Si uno es soltero, si uno es casado, si uno es divorciado, si uno es viudo o viuda. Es importante entonces el estado civil de las personas, físicas o naturales. Lo vamos a retomar el día de mañana, desde aquí, de el estado civil de las personas con mayor amplitud, porque tiene significativa importancia en nuestras vidas, jóvenes. De repente no para la profesión, es para nuestras vidas. Cuando hacemos el ejercicio de la profesión, aceptamos bien esto del estado civil de las personas. Sus mayores derechos, sus menores derechos, sus mayores responsabilidades, sus menores responsabilidades, dependiendo de cada uno de esos estados. ¿Sí? Y así entonces nos encontraremos el día de mañana, jóvenes. A las 9:15 tenemos la clase. ¿Ok? Buenas tardes a todos. Buenas tardes, ingeniero. Listen. Hasta luego.